Bueno, hoy 13 de octubre, muchachos, estamos en la comisión de formación de marco teórico sobre redes sociales y democracia, nuevos desafíos de cara al futuro. Con el encuentro de hoy es el tercero o cuarto encuentro. Estamos cerrando los aspectos de marco teórico general, actualización, con el aporte de cada uno de ustedes. Y la semana que viene pasamos a un subtema dentro de este tema, que es ciberactivismo, o cómo dentro de esta atmósfera y de estos ambientes de diálogo que son las redes e internet, podemos actuar, podemos influir, podemos impactar, qué herramientas hay disponibles, qué experiencias son exitosas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el ciberactivismo. Vamos a comenzar a enriquecernos y a dejar esto grabado para los compañeros que hoy no pudieron estar, pero que van a mirarlo mañana en algún momento. Como siempre, tenemos hasta 90 minutos, hoy somos menos. Maxi, ¿por qué no presentás un poco lo que alcanzaste a repasar un poco y tenés 15 minutos para ayudarnos, como máximo, ¿no? Ayudarnos a pensar. Todos necesitan que les pase el administrador para sus Power. Maxi, Bien, bien, bien. ¿quieres empezar tú? Te Sí, no paso, tengo problema. bueno, dale, te paso el PowerPoint para, ¿tú tienes PowerPoint o no? ¿Que quieres compartir? Tengo, Entonces te paso el tengo. hospedador, allí, y después me lo Bien. devuelves si es que sabemos cómo, si no, ahí La va. verdad no sé cómo después Pero Piero pasar. nos orientó el otro día, lo vamos a volver a recuperar de nuevo, no te preocupes. Bien, Está en bien. vos, bien, eh, como siempre, en horario en punto, arrancamos, chicos, a pensar, a entender lo que nos pasa, a estudiar un poco. Maxi, contanos qué te tocó ver y qué cosas rescataste de esto que te tocó ver. ¿Ahí Adelante. se ve? Se ve perfecto. Sí, Bien. Ahí lo voy a poner para en modo presentación. ahí está. Bueno, este es el artículo que te había mencionado que estaba trabajando, que es Discursos de odio, una epidemia que se propaga en las redes, estado de la cuestión sobre el racismo y la xenofobia en redes sociales. Bueno, aquí describo los autores, obviamente, y el medio. Bueno, Cada tanto, este Maxi, espera, cada tanto revisa los ingresantes, porque solo tú puedes ver en los participantes abajo, donde están las personitas, si hay alguien entonces, esperando del equipo para entrar. Tú solo puedes darle el ingreso a participantes. Puede haber alguien esperando en la puerta. ¿Lo ves por ahí abajo en tu monitor donde dice participantes? mm, ¿En algún botón? no me aparece nomás el cuadrito al costado, pero A ver. aquí arriba sí me aparece, no, hasta ahora no me aparece nadie. Mira, move el mouse En a la, ver si... en la parte de arriba de la pantalla me aparece, lo que pasa es que estoy compartiendo por eso. No. Bueno, adelante, lo siento. Si llegaron tarde, lamentablemente. Vamos para adelante. Bien, este artículo lo que busca reflejar es cómo a través de lo que sería el derecho de libre expresión, ciertas personas o colectivos se sienten amparados y de manera irresponsable propagan discursos que incitan a la violencia, al odio, a la discriminación hacia puede ser una persona o un grupo de personas, eh, ya sea debido a cuestiones de género, cuestiones religiosas, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, cualquier cuestión propiciando lo que sea la intolerancia y la hostilidad. Y de lo que hablamos de este tema es más bien del más bien conocido discurso de odio o hate speech, como se lo pronuncia en inglés. Estos discursos pueden difundirse de manera oral, escrita, audiovisual, y el medio en el que mayormente se propagan es en Internet, y donde más efectividad van a alcanzar es en las redes sociales. Y esto lo que busca apelar son más que nada a la emoción. Eh, es decir, entran más por lo que sería el sentimiento que por las ideas. Y buscan también resaltar una cierta actitud de dominio
de uno sobre otro y de esta forma silenciar al otro, al diferente. Aquí, para que baje. Aquí Kaufman destaca que un discurso de odio puede ser considerado de odio si cumple 4 criterios básicos. El primer criterio es de grupo en situación de vulnerabilidad tipificado, que son grupos históricamente discriminados. El segundo criterio es el de humillación, que tiene que ver con la agresión o humillación a símbolos representativos de determinado grupo social. El tercer criterio es el de malignidad, que es una invitación a humillar o a denigrar personas de grupos también en situación de vulnerabilidad. Y el cuarto criterio es el de intencionalidad, que aquí ya comprende el acto de humillar o excluir. También hace una distinción entre los 3 grandes grupos de odio que caracterizan estos discursos, que es el odio racial y étnico, el odio por nacionalidad o religión y el odio por género u orientación sexual. Bueno, como sabemos, con el avance de lo que sería Internet y las redes sociales, se hace cada vez más difícil detener estos discursos, ya que solamente al hablar de redes sociales estamos hablando de media docena de plataformas digitales por las cuales circula el 80% del tráfico de contenido que hay en Internet. Y que a su vez también estas redes sociales pertenecen a empresas multinacionales cuyo modelo de negocio consiste en ofrecer servicios generalmente gratuitos o muy baratos, en los que el contenido no suele ser suyo, sino suele ser contenido de otros eh, a cambio de una serie de privilegios. Bueno, el objetivo de esta investigación, en primer lugar, es reconocer el mal uso de las redes sociales como una herramienta importantísima puede derivar en la creación, proliferación y difusión de discursos de odio a través, bueno, de varios ejemplos palpables en la actualidad. Otro punto sería repasar el accionar de los diferentes actores a nivel nacional e internacional para prevenir estos discursos, que aparentemente aumentan de la mano de lo que serían movimientos y partidos extremistas que promueven una cultura de odio contra un otro, contra un diferente. Y por último punto, poner en manifiesto los factores que favorecen a la difusión de mensajes que inciten al odio. Qué interesante, ¿no? Porque qué importante este proyecto, porque los 3 objetivos son súper necesarios. Sí, totalmente, totalmente. No puedo coincidir más en eso con el artículo. En cuanto al desarrollo, se centra en lo que sería la crisis migratoria en Europa, sobre todo en España. Plantea que esta extensión de redes ha provocado que su alcance e influencia resulte prácticamente ilimitada. Las esperanzas residen en que estas redes se configuren como potentes herramientas que colaboren a la creación de una sociedad más participativa en materia política y social. Ya que, como se puede observar a lo largo de estos años, esta comunicación de masa ha servido como vía para canalizar protestas que luego derivan en acciones y movimientos sociales que bueno, van a perseguir diferentes objetivos o también para poner temas en la agenda o para expresar un malestar social. Lo cierto es que en la realidad estamos lejos de asignarle un buen uso a lo que se llaman redes sociales. De hecho, una investigación de la Universidad de Oxford cuantificó que 1 de cada 15.000 tweets, escrito en inglés obviamente, contenían insultos racistas. En España, aquí donde estoy mostrando esta placa, es sobre el caso de España en el cual se centra el trabajo. En España, luego del atentado del 2015, el tercer tema más comentado en las redes sociales era el hashtag matar a los musulmanes, situación que se ha repetido después tras el atentado de Barcelona en 2017,
acompañado con el hashtag Stop Islam, terroristas welcome, dándole lo que sería una vuelta a la campaña que le daba la bienvenida a los refugiados que huyen de los países en guerra. Ahí, como puede ver en la imagen, Sí. se configuran en las letras grandes, cuanto mayor se usa este término. Este hashtag primero es muy terrible, porque dice, Sí, matad a todos los musulmanes, dice el hashtag. sí. Terrible, o sea, la verdad. Sigamos. Aquí pasó plata. Bueno, a todo esto, lo anteriormente dicho, siguiendo con el tema anterior, se le suma el avance de lo que serían los nuevos movimientos o partidos nacionalistas que promueven estos discursos de odio. Un claro ejemplo de tantos es el partido Vox, el partido español, que frecuentemente utiliza estos discursos islamófobos y que ha descrito la llegada de inmigrantes y refugiados como, atento a esto, José, una invasión programada por organizaciones criminales y gobiernos cómplices. Muy fuerte, la verdad. Claro, no son refugiados, no son migrantes, no son pobres, son invasores. Invasores y... Invasores y delegados de gobiernos y de organizaciones que los envían. Los cargan y los envían a invadir. Entonces, estamos bajo una invasión, sería la síntesis cultural. Nos están invadiendo, hay que defendernos. Sí, ¿No? ante esta situación también... ¿Cómo? Perdón, perdón. No. Sí, sí, habla, no hay problema. No, dije muchos culpan a Jorge Soros, no sé si lo conocen. Sí, 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 sí. Totalmente. Que están en contra de lo que sería su progresismo, que sí, porque financia campañas. La sociedad sin fronteras es suya, Sí, Claro. sí, totalmente. Ojo, no confundamos el discurso de odio hacia los musulmanes con una angustia por la inmigración. Una cosa que vos te sientas angustiado porque viene gente de todos lados y no sabés de qué van a trabajar tus hijos, que te sentís invadido culturalmente en donde tus costumbres se ven trastocadas por gente que se fue metiendo ilegalmente en tu país y querés que eso no continúe, que eso tenga un orden, que eso tenga un equilibrio. Eso es un sentimiento humano de defensa propia completamente compatible con la democracia. Y otro sentimiento es la sensación de víctima, de invasores, de malas personas que hay que lastimar, que hay que eliminar, porque son las personas el problema y no el sistema, no la frontera, no las relaciones internacionales, si son las personas las relaciones. Entonces, yo lo que quiero dejar marcado es que no toda sensación y todo rechazo a la inmigración es una actitud de odio. El rechazo a la inmigración descontrolada es una actitud defensiva, humana. ¿Cómo, a quién se focaliza y de qué manera se produce esa defensa es lo que separa una defensa democrática y racional de una defensa racista, nacionalista y violenta, ¿no? Bien. Bueno, de eso lo que decías, el eslogan, de hecho, de un partido español que se llama España 2000, el eslogan es "los de casa primero". O sea, ahí se puede observar claramente esa situación de lo que decías vos de inseguridad, o sea que de tratar de segregar y ubicar a los nativos como primero, o sea, primero los españoles y después... Claro, claro. Pero eso es muy problemático, chicos. O sea, los nativos primero, supongamos que estamos hablando de un cupo laboral en un hospital o en un cupo de profesor o un trabajo de lo que fuese, es bastante razonable. Es decir, ¿qué es
¿Cuándo una nación tiene una política equilibrada y democrática? ¿Cuándo protege a los migrantes desesperados y protege sus derechos humanos y cuida a esos seres angustiados, hambrientos, al borde de la muerte, y los protege a la vez que también protege a sus nacionales? A la vez que busca un equilibrio en ambas protecciones. Vos no podés decirle al mundo, hola, como defiendo los derechos humanos, son todos bienvenidos. Los voy a poner en igualdad de condiciones, porque el mundo está superpoblado, los flujos de inmigrantes son monstruosos, y en un año vas a tener 1 millón de personas en tu costa, o 2 millones de personas, y decís, vengan todos, son todos bienvenidos. Tampoco la pavada. Ahora, por eso te digo que es problemático, no sé qué piensa Piero y Patrick, es una situación tensa en donde el desborde del discurso es el odio y el racismo, pero en el medio, entre seres democráticos e incluyentes, la solución es problemática, es compleja, ¿o no? Sí, Sí, es muy compleja sí, totalmente. y la verdad, la mayoría, y este no es ni pro ni en contra de la migración por el migración económica, pero los que, la mayoría de los que están a favor, tipo que imprimen en el New York Times, en el Wall Street Journal, los inmigrantes económicos no están yendo a sus barrios, no están yendo a mi barrio tampoco, no están yendo a nuestros barrios, bueno, no sé, están yendo a los barrios más afectados de la nación, más afectados, las que ya están compitiendo con la gente que ya necesita la ayuda. Claro. Eso también para tener en cuenta. Armándose guetos, decís vos. Totalmente. Sí. Bueno, Maxi, tenés máximo 5 minutos más, tenés que redondear. Ya estás en 20 minutos. Uy, no he visto que rápido pasó. Vamos. Bueno, pasamos al tema siguiente. Voy a saltear esto porque es bastante. Al tema del anonimato en los discursos de odio, que me parece muy importante. Eh, estos, eh, a todo esto lo que hablamos antes, hay que tener en cuenta también como factor importante la influencia del anonimato a la hora de emitir discursos de odio, como esta falta de identidad favorece a la emisión de estos citados mensajes. Y aquí Homero Gil, que es un director de laboratorio de media de la Universidad de Viena, asegura que el anonimato y la distancia emocional deriva de la lejanía en la cual se emite un mensaje con respecto al receptor, lo cual produce una reducción de la empatía y la sensación de peligro, generando un contexto de seguridad para hacer cualquier tipo de comentario sin consecuencias aparentes. Esa definición me pareció bastante interesante, ya que Sí. Es decir, es la seguridad del cobarde, ¿no? La Sí, que te tira, el que te viene a pegar rodeado de 20 y se hace el macho porque están rodeados de una barra. Bueno, en este caso está rodeado de, no tengo consecuencias, soy anónimo y estoy lejos. Entonces los filtros y los frenos sociales se reducen al mínimo porque el costo, ¿cuál es? Ninguno. Que es como el costo de la ética sin control, es decir, encontrarte en el medio de la calle una billetera llena de dinero con la seguridad de que no te está viendo nadie. Bueno, ahí también, digamos, vos te enfrentás con que el freno social de la mirada del otro, del castigo, no está. Entonces es mucho más fácil llevártela a tu casa, robarla. Porque hay 2 o 3 filtros menos que si estuviera lleno de gente, o estuvieran cámaras, o estuviera... Acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Bueno. y en el anonimato aún más, porque Sí. uno, un perfil identificado, siente eso, uno que está anónimo directamente se cree impune totalmente. Sí. Vamos. Y después Distancia y anonimato. sí, y la otra, el otro tema es el cifrado de mensajes, como entre las técnicas más utilizadas para camuflar lo que serían los mensajes discriminatorios se encuentra el agregar las palabras con paréntesis, las palabras que se suelen censurar con paréntesis, o con mezcla
o mezclarlas con números, o así Ah, también con signos similares a la letra reemplazada, con el fin de no ah, ser detectado por los bots que se encargan de localizarlo. mira, no sabía eso. Camuflar mensajes con símbolos distintos a las letras. Sí. Por ejemplo, no sé, una A puede ser un 4 o La ro, una T, se lo reemplaza, la T la reemplaza con un 7 y así ya pues pone PU 7, ¿entiendes? ajá. Eh, Avancemos, muy bien. Hay nuevos modos de esconder los discursos, digamos, en las redes sociales. sí, sí, sí. Y eh, como, como último punto ya son las posibles soluciones que plantea el texto, que en primer lugar y fundamentalmente una educación y formación en materia de seguridad y no discriminación. De Y igualdad. otro de igualdad y no discriminación. Y otro punto es generar contranarrativas en las redes sociales, dando vuelta a lo que serían los mensajes de odios y creando discursos alternativos, impulsando debates públicos para una transformación social. Que este me parece muy interesante, o sea, de aplicarlo más en la Sí, práctica. porque ¿qué es lo que sucede? Acá pasa lo mismo en las redes que afuera, en la vida. Cuando las personas defensoras de los derechos y de la protección y de la igualdad y del respeto se esconden para no entrar en polémica con los racistas, el racismo gana. Y Hay que sí, contraponer otra narrativa y no retroceder. Vieron que muchas veces la gente dice, no, ¿para qué te vas a meter si te dicen cualquier cantidad de barbaridades y al final te hacen pasar un muy mal momento? Dejalos a ellos hablando solo y vos andate, apagá todo y te vas a tu casa. Escondete, retrocedé, evadí la pelea, evadí la confrontación para no pasar un mal momento. Sí, es cierto, vos al mal momento no lo pasás, pero en la escena pública el discurso de odio triunfa ampliamente. Sí, Piero. y otra que, claro, Perdón. Justo con este último punto, en una de las conferencias que pude revisar las semanas pasadas, justo mencionan este tema, que una forma que podría solucionar los temas del discurso de odio y tal, una alternativa de solución es, en vez de atacar directamente a las personas o al grupo de personas que están emitiendo este tipo de mensajes, como por ejemplo en caso de discriminación, en vez de atacarlos directamente decir, estas son personas malas, están haciendo algo malo, sino simplemente presentar una solución alternativa, ¿no? En vez de luchar directamente contra ellos, lo que se debe hacer es presentar un discurso alternativo que esté a favor de la diversidad, a favor del empoderamiento de otros grupos. En vez de atacar directamente usando el mismo lenguaje que ellos usan, hay que usar una forma alternativa, Claro, ¿no? Porque si no estás cayendo en el mismo juego y evidentemente el claro. que va a terminar ganando va a ser el discurso más fuerte, que es el discurso del racismo normalmente, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Ahí me pasaste el hospedador. Te lo paso a vos, Patrick, y le dejamos a Piero que haga un cierre hoy porque fue el que más estuvo en los encuentros y el que más va a poder atar todo esto en una conclusión general. ¿Necesitas el hospedador, Patrick? ¿Querés comentar el texto que Sí, trabajaste hoy? Te paso por sí. las dudas, dale. Ahí está en tus manos si querés. Un tema que me parece muy interesante en la Maxi es que muchas veces, bueno, si ves en los casos de los 80s, de los 70s, de los 90s, del 2000 hasta el 2005, antes del rápido avance de las redes sociales, tuvimos muchas organizaciones sociales como la CLU, eh, que están, bueno, tuvimos gente que Subí el salieron a volumen un proteger. poquito, subí el volumen o acercate un poquito a tu micrófono, no sé dónde está. Sí, tuvimos estas organizaciones que salieron a defender, por ejemplo, el derecho de los nazis a ir a hacer una marcha en el Town Square, en el centro público. Online es muy diferente porque el argumento es, bueno, déjalos hablar y se van a exponer como personas estúpidas y sus puntos no están buenos, pero online, tipo una comunidad, tipo si ves a 50 personas en el Town Square, tipo marchando piqueteando con carteles, es, bueno, bueno. Online, esas 100 personas, las voces de 100 personas
bueno, puede ser, se perpetúa, no, se aumenta, Replican. se replican, sí, se replican y es como una comunidad muy pequeña puede tener una voz eh, muy grande, que en realidad son 20 locos, pero es como todo el mundo los está escuchando. Y por eso no sé si está bueno el argumento previo ok, dejarlos exponer y la gente va a criticar sus ideas, bueno, pero ahora me pareció interesante. Ahora voy a... Hay que seguir el consejo de los investigadores, no, Sí. no nuestra intuición. Hay mucho leído y hay que tomar de lo que estamos viendo y tomar. Ahí esa luz te queda mucho mejor. Ahora te vemos la cara, antes no te la veía. No, no. Ahí Sí, va. de 10. Perfecto. ¿Algunas otras ideas que quieras compartir, Patrick, hoy? No, comparto pantalla y voy con una presentación, supongo, sí. Sí, tenemos 10 minutos. Vamos, Ok, con algunas ideas. lo voy a hacer corto. Bueno, arreglando las redes sociales. Hoy lo leí todo a tu conferencia, hoy a la mañana. Me gustó mucho. Bueno, la intersección de entre... ¿se ven bien? ¿Se ve bien? Perfecto, sí. Okay. La interseccionalidad entre el estudio y el activismo, el tratar de reformar el estado de las redes sociales y, y construir redes sociales muy diferentes. En el Estados Unidos y en muchas democracias avanzadas, la confianza en las diferentes formas de instituciones se encuentra colapsando. Como podemos ver acá, la confianza en diferentes instituciones está colapsando. En los 1960 tenés más de 3 de 4 que dicen que confían en el gobierno. Desde 2010 tenés menos de 1 en 5 que confían en el gobierno. Mucho de la confianza en las instituciones bajaron en los 70s y 80s en el Reino Unido y Estados Unidos con Thatcher y con Reagan, y Menem en Argentina, para dar varios ejemplos. Donde los gobiernos empezaron a ofrecer menos servicios, está bajando la confianza en bancos y universidades diarios. Cuando tratamos de averiguar por qué sucede esto, podemos observar tendencias sociales muy amplias, como por ejemplo el aumento de la desigualdad. Como resultado, la confianza en las instituciones disminuye. Cuando vemos que la educación promedio sube, la confianza en las instituciones disminuye. Cuando la gente se siente que los sistemas ya no están trabajando para ellos, la confianza en ellos baja. Por ejemplo, Wall Street 2008, el escándalo sexual con las curas, ahora con el coronavirus. Cuando sistemas individuales fallan, la confianza en ellos baja. Está, por ejemplo, el movimiento del defund the police, de sacar plata de la policía, de crear otra nueva institución, que señala que la confianza en las instituciones están tan bajas que quieren destruir las instituciones y crear nuevas. Realmente, ¿cuántas personas están comenzando a mirar las plataformas de las redes sociales? Las ven como inherentemente malvadas, casi demoníacas, lo cual es interesante porque hace solo 10 años estas eran las nuevas empresas más emocionantes que tenían. No sé si acuerdan en el 2007, oh wow, Facebook, todo el mundo y su mamá estaban yendo a Facebook. Bueno, estaban cambiando la forma en que nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos con el mundo, y ahora los estamos viendo y viendo todo un mundo de pecados asociados con ellos. Por lo que vale la pena hacer esta pregunta cuando la gente somos tan críticos con las redes sociales. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente les preocupa? Bueno, estas son algunas de las cosas que he visto que la gente expresa. Existe la teoría de que las redes sociales pueden ser personalmente malas para nosotros. Mal para nosotros personalmente, matando al periodismo, generando polarización con ecocámaras, reclutando extremistas,
fragmentando nuestra realidad compartida. La realidad ahora la realidad compartida se está cambiando, no es una realidad compartida, estamos todos bueno, yo estoy parte de este message board en Reddit y estoy con todos que piensan, estoy con todos los republicanos, y bueno, obviamente si no escucho una idea demócrata o idea socialista, nunca voy a poder cambiar. Vamos a hacerlo rápido. Okay. Bueno, para saber que es realmente muy difícil estudiar estas preguntas, bueno, tenemos la pregunta. ¿Las redes sociales son malas para las personas? ¿Es mala para la sociedad en su conjunto? La realidad es que no sabemos aún. Claro, vos Es sabés realmente que, sí, perdón, el miércoles pasado Piero nos contaba de que en el fondo hay cierto consenso académico en que aún no, la moneda está en el aire sobre un juicio definitivo acerca de si son buenas o son malas. Hay mucha controversia y poca investigación, que aún no lo sabemos. Justo lo mismo decía Piero desde otros paneles de especialistas, así que hay consenso evidentemente en que no hay un juicio claro y definitivo aún. Vamos a ver en los siguientes 10 años. Claro. Mira, en primer lugar, la mayor parte de lo que sabemos sobre estas preguntas se divide en una especie de dos campos diferentes. Hay una enorme cantidad de medios que realmente se centran en esta idea de que las redes sociales, la tecnología en su conjunto es muy mala para nosotros. No sé si vieron el coso de Netflix que salió el año pasado, donde salieron todos los whistleblowers. Ahora salió el whistleblower de Facebook. Bueno, este es un fenómeno social que ya ha pasado muchas veces en la humanidad. Se llama el pánico técnico, el pánico técnico, Tecnológico. pánico tecnológico. Hemos visto en varios puntos diferentes de la historia. Por ejemplo, con los griegos, cuando salió la palabra escrita, todos dijeron, ay, no, no one's going to be able to memorize. Bueno, hemos visto esto en varios puntos de la historia, en que aparece la nueva tecnología y todo el mundo entra en pánico porque de alguna manera está funcionando para hacernos tontos. Nos va a volver violentos. Hemos visto no solo en Internet, pero con la televisión, con la radio. Si retrocedemos en el tiempo, el pánico técnico sobre el libro, donde los eruditos griegos les preocupaba que la gente iba a perder la memoria, perderían la capacidad de recitar poesía. Ahora que tenemos la tecnología del libro en la mano, vemos eso, es como, no, nada que ver. Los tecnopánicos no están completamente. Está claro, avancemos, sí. Ok. Bueno, es una especie de exageración la amenaza. Bueno, el social dilemma, examinando un fenómeno. Voy a hacer skip a este slide porque lo hice mucho hincapié en el otro. Bueno, primero es muy difícil conseguir datos diferentes, formas de intentar datos. Es muy difícil sacar datos de Twitter y Facebook y YouTube, porque mucho de lo que defendemos va en contra de la ley actual, del derecho internacional privado. Tenemos que tener en cuenta cada vez, bueno, cuando entras a Google o a Facebook o whatever, te dan un contrato y vos estás firmando ese contrato y estás participando en esa empresa. Tratando de sacar los datos para realmente estudiar esto es ilegal y vamos a necesitar una especie de vanguardia que se va a poner que va a poner su mano en peligro, en riesgo a realmente estudiar. Es un riesgo legal muy serio para que podamos estudiarlo a escala. Bueno, ¿qué encontramos cuando estudiamos a gran escala? Tenemos que referirnos a... Acércate más. Sí, nos tendremos que referirnos a como el estadio de Orban, que analiza 3 grandes estudios sobre el bienestar de los adolescentes. Este es muy interesante. Básicamente, encuestas de adolescentes que dicen, bueno, ¿estás feliz? Te preguntan, ¿estás feliz? ¿Estás saludable? ¿Te estás desarrollando bien? Y luego buscas encontrar a adolescentes infelices. Y luego buscan factores en su vida que podrían ser asociados con la infelicidad. Y resulta que en este estudio
el uso intensivo de las redes sociales se asocia con ser menos feliz en la adolescencia. Pero mira, es un efecto mucho menor que otras cosas. Por ejemplo, si usas anteojos en la adolescencia, tenés una probabilidad mucho mayor de ser infeliz. Si eres bajo o gordo, como yo, ya tenés muchas más posibilidades de ser infeliz en la adolescencia. De hecho, los efectos del uso intensivo de las redes sociales son estadísticamente equivalentes a los efectos de comer una dieta rica en papas, por eso la papa. Por lo que se disfruta de las frituras de palma en la adolescencia, es menos probable que sea feliz. Así que muchas de las encuestas, los niños se están volviendo depresivos, todo esto, bueno, la infelicidad generada por mucho uso de redes sociales en niños es equivalente a los efectos de comer una dieta rica en papas, de ser gordo o estar con anteojos. Un dato muy interesante. Tengo muchas más, debido al tiempo voy a ir más rápido. Bueno, creo que vale la pena hacer esta pregunta si las redes sociales son malas para las personas. ¿Es malo para la sociedad? No sabemos, porque no tenemos los datos suficientemente rigurosos. Y nada. Tenemos que también tener en cuenta que las redes sociales nunca fueron diseñadas para ser buenas para nosotros. Están diseñadas para generar capital. ¿Sí? Y ahora vamos a algo muy interesante, que una especie de capitalismo nuevo, que el capitalismo de surveillance capital. So, normalmente, nosotros somos el producto, ¿sí? No están ofreciendo el servicio. ¿Qué significa surveillance? Surveillance, vigilancia, capitalismo de vigilancia. Sí. Un modelo económico que subyace en las redes sociales y que ahora estamos comenzando a reconocer y entender. Shoshana Zuboff se refiere a esto de un modelo como capitalismo de vigilancia. La idea es que si obtiene un servicio gratis en línea, en realidad usted es el producto que se vende. La industria extractiva te quita las minas y te toma la mayor cantidad de datos posible para después empaquetarlo y entregarlo a los anunciantes. Zuboff argumenta que hay todo tipo de consecuencias de este modelo. Una de esas consecuencias es que las redes sociales tienden a los extremos, tiende al drama, a la emoción alta, porque este es el tipo de cosas que mantienen a la gente mirando, que mantienen a la gente concentrada, que captan su atención, por lo que hay una gran cantidad de discusión en este momento, al menos, bueno, en todo el mundo, en Estados Unidos también, en otras partes de Europa, en Argentina. Bueno, ahora mismo, Facebook, YouTube y Twitter son una falla de mercado. Son empresas que están produciendo algo que nos divierte, pero no están produciendo estos espacios que son cívicamente saludables para nosotros. Y estamos agravando ese falla de mercado con nuestra propia falla de imaginación. No estamos dispuestos a imaginar que las redes sociales podrían funcionar de manera diferente. Así que vamos a volver a la historia para hacer este caso. La radio. Quiero hablar ahora creo que voy a tener que terminar porque no tenemos mucho más tiempo. Pero este es el último punto que voy a hacer y después podemos ir a Piero. Vamos a investigar cómo evoluciona la radio en Estados Unidos, en la Unión Soviética y en el Reino Unido. Porque lo que pasa es que en la radio salió en el 1912 y entre el 1912 y 1922 el radio es completamente diferente en estos tres países. Todos comienzan una radioestación. En Estados Unidos, todo el mundo empezó a generar y crear estaciones de radio. Fue como todo el mundo empezó a publicar en Facebook. Todo lo que tenías que hacer es acercarte a la empresa telefónica y te dieron una estación de radio. Y todo el mundo estaba infatuado, jugando con la radio, y se produció básicamente los mismos efectos que en las redes sociales. Todas las escuelas comenzaron estaciones de radio, las iglesias. Por hecho, las estaciones de radio más populares eran
las iglesias y de tiendas departamentales, porque querían que la gente venga y compre los discos y aparatos de radio para que los usen para anunciar. Esas cosas son las más populares. Las estaciones de radio desde el principio son administradas por hoteles porque tienen orquestas que tocan todas las noches en su salón de baile, y se dan cuenta de que pueden publicitar la orquesta tocándola en la radio, y tal vez la noche siguiente alguien va a venir a bailar. Pero para el 1922 surge un modelo, y el modelo es muy simple. La gente puede pagarle a la compañía telefónica para que tenga una línea telefónica a la estación de radio, y puedan leer un anuncio y hacer que se publique en la transmisión. Eso vale suficiente dinero para subsidiar el resto del negocio, y por lo tanto un negocio en el que el contenido está respaldado por publicidad de transmisión, y no cambió. Está firmemente establecido. Todas estas transmisores no comerciales comienzan a morir apagadas, y tenemos una especie de radio de la forma en la que conocemos. La llegada de la radio a la Unión Soviética, justo después de la Revolución Bolchevique, nace de una manera completamente diferente. La radio y la Unión Soviética se transmite por altoparlantes, y la gente no son dueños de sus propias radios. Podemos ver en la imagen ahí, en el USSR, la radio solo tiene un botón, encendida o apagada, no puedes cambiar de estación, hay solo una estación. Era una herramienta increíblemente poderosa para ayudar a los campesinos analfabetos, que eran la mayoría de la Unión Soviética en ese tiempo, a aprender por qué el comunismo es tan grande y por qué están tan felices de que la Unión Soviética sea ahora un estado comunista. Hasta finales de los años 30, 40, que terminas con unidades de radio privadas, y cuando tienes unidades como esta, no son... el modelo comercial abierto en Estados Unidos tiene un modelo totalmente controlado por el Estado, y en la... Tengo los notes. Vamos a ir a Gran Bretaña para cerrar. En Gran Bretaña tiene algo completamente diferente, que era una sola estación de radio de Gran Bretaña, que era el BBC, y muy conscientemente trataron de no seguir la loca ruta de los Estados Unidos, de tener muchas opciones diferentes. Pero también deciden que estos no serían medios gubernamentales, serían medios independientes, gobernados por su propia corporación. Esa corporación será patrocinada por una tarifa de licencia en aparatos de radio, por lo que tendrá su propio flujo de ingresos, y muy pronto, en el advenimiento de la BBC, demuestra su independencia. ¿Cómo lo demostró? Había una huelga laboral muy famosa de la English Socialism, el socialismo inglés, que ocurre en los periodos británicos, que ocurrió, y lo que pasó es que todos los periódicos británicos se cerraron, porque las personas que trabajaron para esos periódicos no estaban trabajando. La BBC fue la única fuente de información que conmocionan a la nación, porque no solo permiten que el primer ministro hable con la nación, sino que permitió también que los líderes laborales hablen con la nación. Y en el proceso establecen esta idea de que se pueden tener medios de comunicación que es crítico con el gobierno, que tiene independencia del gobierno, pero que tiene un propósito público explícito del gobierno. Tengo mucho más para decir, pero estamos quedando sin tiempo. Modelo, listo. Modelos, seguimos pensando, modelos alternativos de organizar la comunicación humana, ¿no? Acá hay unos ejemplos de las redes sociales, tipo el Mayal, que fue desarrollado de mujer joven de Bahrein, y del Parlio, que un muchacho joven descubrió que el Facebook era muy bueno en sacar a la gente a la calle, pero después de eso la conversación devolucionó, y nada, con el Parlio no dejan a la gente estar parte de la conversación, si no van a comentar. Bien, seguimos. Gracias. Piero, Okay. Piero, te invito a que rescates de lo tuyo, de lo de Maxi y lo de Patrick, y dejes un puñado pequeño de ideas fuerza, de ideas limpias,
de alguna manera nos queden como resumen final. ¿Qué te animás a proponernos y a pensar? Bueno, creo que ya juntando estas últimas y todo lo que hemos venido trabajando es que a manera general, que podemos ir desglosando en otros aspectos, es que las redes sociales tienen una implicancia clave para la práctica democrática. Y creo que sobre eso debería estar fundado todo lo que tengamos a trabajar a continuación. Eh, los medios de comunicación siempre han tenido un rol importante en la práctica democrática en distintos niveles y ahora las redes sociales están tomando un poco ese camino. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que respecta a comunicación política, sea desde gobernantes hacia personas, como de personas entre ellos o hacia sus autoridades, todo este lazos de comunicación política se están centrando cada vez más en redes sociales y esta tendencia al parecer va a continuar. Entonces, esto evidentemente es un cambio que puede ser entendido positiva o negativamente, porque efectivamente tiene cosas positivas, porque las redes sociales van a permitir una amplitud, crear un espacio para que las personas puedan intercambiar ideas, exponer propuestas, inclusive hacer algunas denuncias públicas sobre irregularidades del gobierno, pero también suponen por otro lado un riesgo, como lo vimos al inicio de, o sea, la primera presentación que hablaba, por ejemplo, del uso del lenguaje de odio, lo peligroso que puede resultar el anonimato. Entonces, existe esta implicancia que está teniendo las redes sociales y que por un lado tiene una cuestión positiva y una cuestión negativa que nos lleva a analizar si es que uno se podría regular las redes sociales, se debe regular, o si es que esto chocaría, por ejemplo, con cuestiones como la libertad de expresión, el, la libertad de prensa. Entonces, es una cuestión que definitivamente todo lo que es relacionado a la academia debería estudiar, porque al día de hoy las redes sociales ya no son simplemente empresas de tecnología que están ajenas al gobierno, sino su implicancia es tal que ya todos, cada actor involucrado en el gobierno, desde personas hasta las propias instituciones públicas, deben tomar ya esto como un centro de debate muy importante y ya sentarse con las empresas, con sociedad civil, con representantes del gobierno, a poder plantearse si es que estos riesgos que implican las redes sociales, que pueden surgir amenazas para la práctica democrática, necesitan de una regulación estatal o simplemente tenemos que seguir guiándonos y ver hacia dónde nos llevan las redes sociales. Gente, nos quedamos pensando, vamos a hacer un único documento. Mañana Patrick va a fusionar su documento, me va a mandar su Power, Patrick, limpio, lo más compacto posible. Maxi, me vas a mandar el tuyo y te designo, Piero, con la tarea de coser todo eso en una única exposición, lo más coherente posible, para que nos quede como primer documento construido con todo lo que se expuso en estas 3 semanas, que sea la base para las próximas semanas que vienen, una especie de cuadernillo 1 o algo así, o capítulo 1 de este proceso de aprendizaje que estamos construyendo. Gracias, nos vemos. Mañana seguimos la comunicación con cada uno y sus distintas actividades. Un placer escucharlos. Buenas noches. Hasta luego. Pásenla lindo. Chao. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, Max.